Dentro de prácticamente cualquier máquina de alta velocidad, ya sea un motor o una línea de ensamblaje, se esconde un lenguaje secreto. Es un lenguaje que dicta cada movimiento con una precisión de verdad absoluta. Pero cuidado, si se escribe mal, este lenguaje puede desatar fuerzas increíblemente destructivas. Hoy nos vamos a dedicar a descifrar ese código. La pregunta clave es esta. ¿Cómo es posible que una pieza de ingeniería, diseñada para funcionar millones de ciclos sin problemas, pueda llegar a fallar de forma catastrófica? Y no hablamos de un desgaste anormal por el uso, no. Hablamos de una autodestrucción violenta y, sobre todo, repentina. Bueno, pues la respuesta está en entender la física del movimiento. Un lenguaje que está escrito con las matemáticas del cálculo. Nuestra investigación va a comenzar con un componente que es clave en este lenguaje, un mecanismo que parece simple, pero que es increíblemente poderoso, y se llama leva. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La leva, que casi siempre gira a una velocidad constante, va empujando a otra pieza, el seguidor, y lo obliga a subir y bajar. Esta acción tan sencilla es el corazón de, créanme, incontables máquinas. Pero la forma específica en que se mueve ese seguidor, eso es todo menos simple. Para analizar este movimiento, los ingenieros hacen algo que es, la verdad, brillante. Es como si, literalmente, desenrollaran la leva para poder ver su perfil en un plano. Esto crea un diagrama que nos revela el ADN cinemático del mecanismo, o sea, su plan de movimiento exacto a lo largo del tiempo. Y este es el resultado, el diagrama de desplazamiento. Fíjense, el eje horizontal es el ángulo de rotación de la leva, que se mide en grados, y el eje vertical nos dice cuánto se ha movido el seguidor. Hay que notar que hay 4 fases bien distintas: la subida, un reposo donde se queda arriba, el retorno a la bajada y un reposo final abajo. Esta curva es nuestro punto de partida. Ahora, pasemos del dónde al cómo. Si el desplazamiento nos dice dónde está el seguidor, la velocidad nos dice qué tan rápido llega a ese punto. Matemáticamente, la velocidad no es otra cosa que la primera derivada del desplazamiento, o sea, es la inclinación, la pendiente de esa curva en cualquier punto que querramos analizar. Y esto, claro, nos lleva al siguiente nivel, la aceleración. La aceleración es, básicamente, el cambio en la velocidad. Es la segunda derivada. Y esto es crucial, porque la aceleración está directamente relacionada con la fuerza que siente el seguidor gracias a la segunda ley de Newton. Es justo aquí donde los verdaderos problemas pueden empezar a asomarse. Y todavía hay un nivel más, uno que a menudo se ignora pero que es fundamental, el pulso, también conocido en inglés como jerk. Imaginen la sensación en un coche cuando alguien pisa el acelerador de golpe. No es la velocidad, ni siquiera la aceleración constante, es el cambio brusco de la aceleración lo que nos da el tirón. Justo eso es el pulso. Un pulso bajo significa un movimiento suave, un pulso alto, pues un latigazo. Muy bien. Ahora que ya tenemos nuestras herramientas de análisis, desplazamiento, velocidad, aceleración y pulso, vamos a investigar un par de perfiles de movimiento que a simple vista parecen muy lógicos, muy sencillos, pero que en realidad esconden un defecto catastrófico. A la izquierda tenemos un perfil de velocidad constante. Parece ideal, ¿no? Una línea recta y simple. A la derecha, un movimiento armónico basado en una suave curva senoidal. Ambos parecen opciones bastante razonables. Sin embargo, el diablo, como dicen, está en los detalles. Hay que poner mucha atención a esos puntos de transición, a esas esquinas tan filosas y a los saltos tan abruptos en sus gráficas, sobre todo en las de aceleración. Y aquí está la clave de todo. El culpable de la falla mecánica tiene un nombre: discontinuidad. Se trata de un salto instantáneo, un cambio que ocurre en tiempo cero. En el mundo real, en la física, los cambios instantáneos no existen sin consecuencias, y suelen ser violentas. Es como querer atravesar una pared. Para cambiar de posición instantáneamente, se necesitaría una fuerza infinita. Volvamos a ver el perfil de velocidad constante. Para pasar de velocidad cero a una velocidad constante así de la nada, ¿qué se necesita? Pues una aceleración infinita, y para frenar en seco una desaceleración también infinita. Esas flechas que apuntan al infinito en la gráfica no son una simple abstracción. Representan un impacto real, un golpe de martillo teórico dentro de la máquina en cada una de esas transiciones. Este es el veredicto de los expertos, de la Universidad de Cantabria. No hay lugar a dudas. Un pulso o una sobreaceleración infinita, que es causada por un salto en la gráfica de aceleración, es la prueba irrefutable de un mal diseño. Es básicamente como pedirle a la máquina que se teletransporte, y la física, por supuesto, responde con una fuerza de impacto destructiva. Pero bueno, si la discontinuidad es el problema, la continuidad por lógica es la solución. Y afortunadamente existen perfiles de movimiento que están diseñados específicamente para ser suaves, para eliminar por completo esos picos de fuerza infinitos. Miren esto.
Esta es la solución. Este es el perfil de movimiento cicloidal. Vean cómo cada curva fluye suavemente hacia la siguiente. La velocidad empieza y termina en cero de forma muy gradual. La aceleración también sube y baja en una curva continua. Aquí no hay saltos, no hay esquinas, no hay impactos. Es pura elegancia. Vamos a compararlos cara a cara. El movimiento armónico, que parecía tan suave, resulta que tiene una aceleración discontinua en los puntos clave, y eso nos da un pulso infinito. El cicloidal, en cambio, tiene una aceleración continua, y eso nos garantiza que el pulso siempre sea un valor finito, un valor manejable. Y esta es la gran lección de hoy. La suavidad no es un tema de estética, es ingeniería fundamental. Las curvas continuas y suaves en los diagramas cinemáticos se traducen directamente en menores fuerzas dinámicas, menos vibración, menos ruido y, por supuesto, una vida útil mucho, mucho más larga para la máquina. Todo este análisis nos lleva a una regla de oro. Una ley que cualquier persona que diseñe mecanismos de alta velocidad debe seguir si quiere evitar un desastre. Aquí está, en toda su elegancia. Para que un diseño sea robusto, las funciones de velocidad y aceleración simplemente no pueden tener saltos, tienen que ser continuas. Esta ley nos asegura que las fuerzas se apliquen de manera gradual, de manera controlada, evitando así los impactos destructivos de un pulso infinito. Así que, la próxima vez que veamos una máquina funcionando con una velocidad y precisión que parecen imposibles, hay que recordar el cálculo invisible que le está protegiendo. Y esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Desde la trayectoria de una montaña rusa hasta el movimiento de un brazo robótico, ¿en qué otros lugares la diferencia entre la elegancia y la catástrofe se reduce simplemente a la continuidad de una curva?